No tengo nada, no tengo nada, no tengo nada. Eres un completo desastre. A veces no entiendo por qué sigo hablándote. Volviste a beber, ¿verdad? ¿Cambiaría algo si digo que no? Mira, como quieras. No voy a preocuparme más por ti. Haz lo que quieras. Solo no te quejes después. ¿Ah? Mira nada más, un patético hombre borracho. O debería decir niño. ¿Ah? A veces no entiendo al director. Este hombre desperdicia mis habilidades de detective. En fin, la llamada la hace el director. Él la paga. ¿Ah? ¿Pero qué? ¿Recuerdas cuando estrenó la primera película del Conjuro? ¿Ah? ¿Recuerdas lo emocionado que estaba el público al terminar el filme? ¿Ah? Claro que lo recuerdo. Yo sentí lo mismo al salir del cine. ¿Qué? Nunca he sido fanático del cine de terror. Siempre he sentido que le falta algo para agradarme. Supongo se debe a que no he visto tantas películas del género como debería, pero tampoco es que me llamen mucho. Soy ese tipo de personas molestas que se quejan del cine de horror, pero al ponerse a pensar en una trama, básicamente plagian una película que ya vieron. Por supuesto que tiene su chiste. Para que tuviéramos una película como Nope, debieron existir otras como Critters o Robert y joyas como El Exorcista o El Día de la Bestia. Por eso cuando salió El Conjuro, yo pensé, ¡wow! Al fin alguien hace una película que sí me sacó un susto y a la vez estaba bien escrita. Porque de hecho El Conjuro 1 es una gran película. Se puede colocar fácilmente en el escalón debajo de Pesadilla en la calle del infierno, junto a April's Fool Day de 1986. Y el resto del mundo pensó lo mismo porque vaya que hizo dinero. Más de 300 millones de dólares. El tipo de dinero que le daría una beca vitalicia para sacar cada vez más películas en cada vez menos tiempo, si es tan solo para exprimir la cartera del asistente habitual del cine. Pero conforme pasaron los años, como con cualquier franquicia que no se detiene ni para tomar aire, las películas se estancaron en crítica, pero mantenían un promedio en cuanto a recepción y taquilla. Aunque el público podría cansarse de películas que, intentando aumentar el nivel de amenaza y sustos, comenzaban a ser más estrambóticas sin ton ni son. Los ruidos serían más fuertes. El monstruo saltaría más rápido a la pantalla. Le verías las anginas si con eso te generaban tantita más emoción que la vez pasada. Hoy en día, las películas del Conjuroverso son sinónimo de películas palomeras, y dicen eso cuando están siendo más respetuosos. De un fenómeno mundial a simplemente películas de fin de semana. Y así me sentía mientras veía La Monja 2. Sí, he visto todas las películas del Conjuroverso al menos una vez. Pasaban los segundos y pensaba, vaya que esta película es una de todos los tiempos. Cuando de repente algo me cruzó la cabeza. Era una idea que mandó todas mis neuronas a enloquecer. Se hicieron conexiones nuevas y de la chispeante reacción química que se genera en el proceso sináptico, llegó la iluminación. No son películas de terror, son películas de acción. Y no sabes lo mucho que cambió mi vida después de eso. No se vuelven películas al nivel de La Redada ni Monkey Man. Es más, ni siquiera llegan a los talones de Comando. Pero eso no niega la tesis que hoy te presento. Aquí es donde intento muy fuertemente no quedar como payaso diciendo algo como esto. Categóricamente me niego a reseñar estas películas. Mi intención no podría distar más de esa. Lo que sí quiero recalcar es cómo poco a poco, en un intento por dar más espectáculo para evitar la fatiga de la repetición, sin quererlo tropezaron con algo aún más entretenido. Nótenlo, en la primera película del Conjuro la situación es tratada como un evento sobrenatural, pero dentro de lo que cabe una situación más cercana a violencia intrafamiliar que al final de los tiempos. Caso contrario, en La Monja 2, la... ¿Monja? ¿Balak? La monja, pues,
Básicamente se vuelve Super Saiyajin Rosé y está por convocar el fin del mundo. ¿Notan la escalada de poder? Incluso el diálogo ya parece de manga de acción adolescente. Tenemos líneas del tipo: solo un arma divina podría acabar con ella. Atravesarás las dimensiones y abrirás el infierno. Claramente ya no se puede detener con el Salmo 91 y una cruz de madera. Solo para aclarar, no vayan a pedirme que le diga shonen, no irónicamente. Shonen no es género, es demográfico. ¿Entendido? De hecho, revisita las 2 películas de la monja y piensa que estás viendo una versión aburrida de Jujutsu Kaisen. ¿Qué? Nunca dije que era un manga de acción entretenido. Solo que en lugar de darle puñetazos y gritar frases matadoras, tienes a novicias o sacerdotes apretando los ojos y diciendo alabanzas a Dios. Lo cual se supone combinado con armas divinas, las últimas gotas de la sangre de Cristo, 100 monjas rezando por siempre, haciendo incluso una pintura bien gótica, siendo tú la descendiente de una santa o incluso una cruz super bendita, serían los ataques finales contra el diablo o un pedo. ¿Se acuerdan cuando Ed Warren solo usa la maldita Biblia común y el poder del amor de una madre en El Conjuro 1? Ni siquiera es que esté exagerando demasiado. La Conjuro 3 es básicamente una película de Steven Seagal si alguien tuviera talento en algún departamento. Lo que tampoco es tan difícil de creer cuando recuerdas que James Wan dirigió las 7 de Rápidos y Furiosos y también Aquaman. Así que piensa en Vin Diesel y Jason Statham teniendo un duelo de espadas la próxima vez que veas El Conjuro. ¡Sorpresa! Un director puede tener rango de dirección. Aunque solo para aclarar, El Conjuro 3 es dirigida por Michael Caves, con historia de Wan. Tampoco voy a mentirles. Taissa Farmiga está muy bonita. Y pues quiera que no me hace aguantar la trama de ambas películas. Ni siquiera creo que sea mala actriz. De hecho, creo que ningún actor protagónico de estos proyectos son malos, o hagan mal su trabajo. Es algo que podemos darle a este universo. Tienen buenos actores cuando más, y competentes cuando no. Ayuda mucho tener a Warner Bros. En la parte superior del contrato. Pero como mencioné antes, el estar aumentando la escala de poder hace que las demás películas se vean débiles en comparación. No en su realización o en su forma de presentar la historia, sino únicamente en su aspecto de acción. Piénsalo. Balak es vencido en El Conjuro 2 con nuevamente gritarle muy fuerte y recordar lo mucho que Ed y Lorraine Warren ficticios se querían, cuando en La Monja 2 básicamente se había tornado en un kaiju. Ok, le daré ese crédito. Para el final de La Monja 2, el demonio ya estaba bastante papeado por la descendiente de Santa Lucía, y 2 señores fraudulentos podrían haberla vencido. ¿Cómo? ¿No sabías que Ed y Lorraine son un fraude? Estás de suerte porque también quiero hablar del fraude de los Warren y de cómo básicamente estamos viendo un anime de acción que no tan secretamente es propaganda católica. ¿Por qué? Pero aquí les dejo a alguien para hablar de ello. Ed y Lorraine Warren son autoproclamados demonólogos. Ed era un marino de los Estados Unidos, mientras que Lorraine era una mujer que se dio cuenta que siempre fue clarividente. Así como lo oyen, un día ya de adulta se acordó que toda su vida pudo ver y presenciar fantasmas. Siendo 2 sujetos blancos con más tiempo que ganas de chambear, se pusieron a visitar casas viejas para vencer fantasmas, usando como excusa las pinturas de Ed, las cuales son bastante debatibles. Pero ¿quiénes somos nosotros para juzgar? La trampa era sencilla, los Warren iban a visitar tu casa vieja, mientras que Ed te choreaba y te endulzaba el oído. Lorraine se pasaba fingiendo que captaba señales del más allá, haciendo todo un performance, y así finalmente los dos te adoctrinaban a que te unieras a la iglesia católica, porque para los Warren el no tener una religión era la puerta de entrada a algo maligno. Ni siquiera es un secreto que todo esto era un acto para
promover la religión que profesaban. Incluso en las entrevistas que dieron en la vida real lo decían, el ser católico era lo más genial del mundo y que justo así podrías protegerte del mal. Incluso Lorraine declaraba que su clarividencia llegó de la mano de Dios, tal cual. Así que ella se volvió literalmente clarividente solo porque Dios así lo quiso. Juntos se dedicaron a investigar y, según su propia fundación fraudulenta, llegaron a cubrir más de 10,000 casos, en los que se destacan el caso Perrón. Sí, así se llama este caso. De aquí sale la historia del primer conjuro, donde los Warren contaron que en la casa habitaba una bruja satánica que sacrificó a sus hijos dándoselos al diablo, maldiciendo así esta casa. Sin embargo, con el paso de los años y el periodismo de verdad, la periodista Norma Sutcliffe expuso que la supuesta bruja solo fue una mujer que vivió y murió como cualquier otra persona, pero los Warren decidieron culparla de todo lo malo que pasaba en esa casa, porque sí, la hija mayor de la familia Perrón publicó libros donde relató que en su casa sí espantaban, pero no era la bruja satánica que los Warren decían. Al día de hoy, un grupo de historiadores en Rhode Island juntan dinero para restaurar la tumba de Bathsheba Sherman, la mujer a quien los Warren y en la película acusan de ser una bruja satánica. El caso de Annabelle, de aquí salen los primeros minutos del Conjuro 1. Aquí la historia no varía mucho de la película y la realidad. El único cambio sería la muñeca embrujada, que era una Raggedy Ann, una muñeca comercial y producida en masa por la compañía Knickerbocker Toy Company, basada en un personaje de cuentos infantiles. Esto es una gran diferencia a la muñeca horrible que usan en sus películas, y solo como un extra, años antes del caso de Annabelle, se estrenó un episodio de La Dimensión Desconocida donde una niña recibe una muñeca que cobra vida. El nombre de esta muñeca era Annabelle. Ahora bien, falta saber quién inventó todo, si los Warren o las enfermeras dueñas de Annabelle. Eso queda en ustedes. El caso de Amityville, de aquí salen los primeros minutos del Conjuro 2. Este es uno de los casos más conocidos. Ronald DeFeo asesinó a toda su familia con una escopeta y al ser arrestado dijo que había escuchado voces que lo incitaban a cometer este acto. Al llegar los Warren hicieron una pijamada psíquica. Sí, así le llamaron. Tanto Lorraine como Ed se dieron cuenta de que había mucha maldad, porque así como lo oyes, chavito, ahora Ed Warren también había obtenido clarividencia. La realidad es que Ronald inventó lo de las voces para reducir o cancelar su sentencia por efectos de demencia. La historia de los fantasmas de la casa la inventó el escritor del libro más prolífico del caso, Jay Anson. La familia Lutz, que pretendía sacar dinero del caso, y el mismo Ronald. Aquí podemos decir que los Warren simplemente se integraron a una trama de fraude literario aparte. Probablemente por eso la película eligió no centrarse en este caso. Si acaso la única duda que tenemos todos sobre el caso de Theo es cómo nadie se dio cuenta, se levantó o intentó detener a Ronald. Recordemos que usó una escopeta para matar a toda su familia, las cuales no son conocidas por ser silenciosas. El caso Enfield, de aquí sale la historia del Conjuro 2. La familia Hudson decía ser víctima de eventos sobrenaturales dirigidos por un viejito que murió en su casa antes de su llegada. Janet sería el principal objetivo del terror levitando, hablando con una voz ronca y demoníaca, y siendo atacada por proyectiles. Aquí los Warren en realidad nunca estuvieron involucrados, y mucho menos vencieron a un demonio. Simplemente estuvieron para opinar en la investigación del periodista Guy Lyon Playfair. Al final se descubrió que Janet fingía esto para espantar a sus hermanos, todo gracias a la investigación de la psicóloga Anita Gregory, quien internaría a Janet y descubrió sus habilidades para la ventriloquía, así como entender que los demás fenómenos que no involucraban que ella lanzara algo o doblara cucharas era fácilmente explicable con histeria colectiva. Existe una teoría adyacente al caso Enfield, y es que tanto madre como hijas estaban todas en contubernio para poder obligar a su gobierno a que les diera una mejor casa, ya que si podían explicar
o demostrar que la presencia fantasmal les impedía, a cierto nivel de salud, seguir viviendo en esa casa, el gobierno inglés, que estaba obligado a dar vivienda a las personas, les daría un nuevo hogar. Y finalmente, el diablo me obligó a hacerlo, de donde sale la trama del Conjuro 3. Arne Cheyenne Johnson apuñaló a su casero, y al ser enjuiciado por ello, aseguró que había sido poseído y que por ende era inocente. Todo esto porque al hermano menor de su prometida lo habían exorcizado varios sacerdotes, así como también los Warren. Johnson entonces explicaba que el demonio que le sacaron al niño se le pasó a él, y por eso terminó matando a su casero. Esto obligó a los Warren a ir a un juicio como testigos de la defensa. Lorraine aseguró que el niño estaba siendo poseído y maltratado por una bruma negra, mientras que Ed dijo que el niño tenía 43 demonios dentro. Si me lo preguntas a mí, debieron ponerse de acuerdo en qué demonios estaba controlando a Arnie. Como acabó el caso, Arnie fue encontrado culpable y pues terminó preso. XD. Años después, en el 2007, el hermano mayor de David, el niño poseído, demandó a Lorraine Warren y a Gerald Brittle, escritor del libro The Devil in Connecticut, por años no especificados. Él aseguraba que los Warren y Brittle se habían inventado toda la teoría del demonio para hacerse ricos usando a Arnie como gancho. Le dijeron que con las ventas del libro podían liberar a Arnie de la cárcel. Solo como dato, Arnie salió de prisión 5 años después por buen comportamiento. Vivió casado con su prometida, Debbie Glatzel, hasta el fallecimiento de Debbie en 2021, sin ningún otro sobresalto legal en su vida. Quizá, y solo quizá, el asesinato de su casero fue algo no sobrenatural, explicable y que no se volvería a repetir nunca más. Solo para no desaprovechar la oportunidad, también hubo un caso en donde los Warren se enfrentaron a un hombre lobo. Técnicamente. Resulta que había un hombre en Londres llamado Bill Ramsey que estaba poseído por un demonio que causaba licantropía y que lo volvía un hombre lobo, así como lo escuchas. Un demonio decidió por voluntad propia meterse al cuerpo de un londinense para volverlo un hombre lobo en París, en Londres. Pero aquí hay algo que literalmente es ridículo. La transformación era en la mente de Ramsey. Nunca cambió su aspecto, no obtuvo garras o colmillos, solo daba cringe. ¡Ay, me estoy volviendo furro! Al final los Warren se llevaron a este Lucín de Londres a Estados Unidos para que un obispo le sacara el demonio, dejándonos con una historia bastante XD y una foto súper borrosa, la cual, según el sitio web de los Warren, el único lugar donde dan credibilidad a este cuento chino, esta es la clara prueba de que fue real e importante para la salvación de la humanidad católica. Años después, Paru Itagaki leería esta historia en el periódico y decidiría escribir Beastars. Ok, no. ¿Quieren reírse más? Pues el autor del libro The Demonologist, el más exitoso sobre el par, el mismísimo conchetumadre Gerald Brittle, acusó a los Warren en 2017 por fraude, pues aseguró que nada era cierto, por lo que Warner Brothers caía en fraude al decir que sus películas estaban basadas en hechos reales, aunque no lo hizo por bondad de su corazón o por un súbito golpe de conciencia, sino porque Warner, al parecer, no le pagó los derechos por su libro. Justo así, era todo por dinero. ¿Recuerdas que al principio del Conjuro 1 nos cuentan que la historia de la familia Perrón era el caso más terrible en la historia de los Warren? Tan, pero tan malvado que se lo callaron durante décadas. Y solo hasta que Warner les puso un billetote, decidieron contarlo al público. Quizás solo sea yo, pero ¿no el caso del Conjuro 3, el de Arne Johnson, es más tenebroso? Si los comparamos uno frente al otro, creo que un brujo controlando mentalmente a un chico para cometer varios homicidios es más escabroso que una madre poseída que no daña físicamente en lo más mínimo a sus hijas y su esposo. Nuevamente, como no podían simplemente repetir la premisa una tras otra, tenían que escalar.
haciendo así que retroactivamente la más tenebrosa pase a ser la más sosa. Sin mencionar al respecto de que estos casos son falsos, tergiversaciones y cuentitos hechos por dos sujetos que simplemente querían evangelizar a la gente en su religión, y alimentando engaños de terceros para ese fin. Por cierto, ¿no también estaban basadas en hechos reales? No soy ingenuo, estoy más que consciente de que esa oración se usa muy libremente, porque al final del día estamos viendo una recreación. Pero es particularmente chistoso cuando recordamos que en teoría las 3 del conjuro son reales, pero sus derivados no. Sin embargo, esos derivados tienen los orígenes de los villanos de las primeras 2 películas. ¿Acaso son fanfics? ¿Cómo podemos llamar esta metamaleabilidad narrativa? Respuesta corta: patrañas. ¿El límite del canon es cuando los Warren están involucrados? Balak es canon para los eventos de Enfield, pero su historia en sus 2 películas no. Recordemos que Balak era quien estaba detrás del anciano, siendo un demonio que estaba pegado a Lorraine por haberlo capturado cual Pokémon del granjero franco-canadiense. ¿Annabelle es canon para el caso Perrón, pero no para sus películas? Recordemos que Annabelle andaba en contubernio con el demonio que atestaba a la madre Perrón, quien llegó a la casa después de pasar 30 años metida en una niña que se curó del polio. ¿Y qué hay de Annabelle 3? Ahí sí salen los Warren. Entonces, ¿la noche que no estuvieron no es real, pero sí hasta que ellos llegan? Sin duda Warner no quiere que pensemos en esto mucho tiempo. El único otro ejemplo que se me ocurre de este tipo de narrativa es Fargo la serie, donde pese a tener la leyenda de que está basado en hechos reales, no se sitúan en un evento real que le pasó a alguien, sino en múltiples eventos locales a lo largo de muchos años a diferentes personas en diferentes lugares. ¿Un rompecabezas de eventos reales? Que simplemente acomodas en un universo ficticio para resumirlo. Parecido a la paradoja de Teseo, aún está basado en hechos reales y los eventos no le pasaron a los personajes, pero sí le pasaron a alguien más en algún momento. Mi deseo no es que salgas de aquí creyendo que todo el Conjuroverso es secretamente la franquicia de acción que John Wick desearía hacer. Solamente las películas de la monja, junto al Conjuro 3, son las de acción. La saga de Annabelle, La Llorona y el Conjuro 1 y 2 son legítimas películas de terror, las cuales se sienten más terrenales y no tienen elementos como superarmas o ser el equivalente a Ichigo Kurosaki del catolicismo. Ya les he dicho que la hermana Irene es descendiente de Santa Lucía, la santa patrona de aquellos que sufren ceguera o algún mal oftalmológico, también conocida como la Virgen Mártir de Siracusa, quien fuera en el 304 en Siracusa, acusada de ser cristiana. Espero que después de escucharme tengas en una mejor estima un par de películas que nacieron de la avaricia de una casa productora, pero que como todo el arte, este puede ser reinterpretado e incluso adorado por algo que vive en nuestras mentes, y no lo que se ve en pantalla. Puede que muchas de estas películas de terror que me disgustan simplemente sean películas de acción o dramas que no han tenido la oportunidad de que las vea así. Algo que sin duda, una pinche IA nunca podrá imitar. ¿Cuál es el sueño de una máquina? Poder tan siquiera arañar con la punta de los dedos. La audacia de ser una película de acción aburrida, intentando hacer una de terror. En serio, deberías ir con ella y disculparte. Sí, iré en un momento. ¡Ahora mismo! Ok. Ay, cielos, un teléfono espeluznante me dice qué hacer. ¿En serio ese niño valía tanto la pena? No está tan mal una vez que lo conoces bien. ¿Usted es el director? ¿Director? Nada salva más una amistad que pedir perdón. Cielos. Bueno, muchas gracias de mí por haber venido. ¿Algo que quieras decir antes de irnos? Espero que les haya gustado mi pequeña participación en este video y le agradezco a Alex Guerra por haberme invitado a esta participación en su video. Si quieren seguirme en mi canal pueden hacerlo, tengo otros videos por ahí, así que muchas gracias Alex por su invitación.